universidades como la nuestra, que fue vanguardia en la generación de esta carrera y la formación de muchos estudiantes que pues, se destacaron de manera muy importante en empresas nacionales e internacionales, pues vino esta situación de la caída del precio del petróleo, etcétera. Pero bueno, Ramsés es ahorita lo va a comentar seguramente Mari Carmen en su currículum, es un prestigiado analista, participante en muchos medios de comunicación, impresos, electrónicos, y conoce muy bien el tema. Así es que, bueno, para los que están hoy en este webinar, convocado por el CIDEC, que dirige Alejandra Mejía Naranjo, pues van a poder constatar la capacidad de Ramsés en un tema, diríamos, son dos temas que están en este mismo webinar, que es uno, pues este presupuesto que está cerrando, un presupuesto que va a pasar a la historia por ser el más austero, cuando menos en el presente siglo, lo cual no es solamente un tema de la astringencia a la que ha, diríamos, apostado el gobierno federal de no estar haciendo gastos onerosos y centrarse en la atención a los que menos tienen, sino también porque, bueno, la pandemia ha reducido de manera sustantiva la actividad económica y lógicamente la captación de recursos presupuestales pues ha mermado y se va a mermar más. Y paradójicamente, bueno, pues estamos apostándole a un recurso que no es generado en el país, pero que viene al país y ayuda mucho, que son las las remesas, que se calcula que este año llegarán a cerca de 44,000 millones de dólares, el casi 19% más que el año pasado, que nos ayudaron mucho. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema del petróleo? Pues eso es lo que Ramsés nos va a explicar. ¿Vale la pena invertir o no vale la pena invertir en petróleo? La reforma energética, en qué estatus está y todo eso. Bueno, pues Ramsés, sabemos que tú nos vas a ampliar nuestras dudas y a contestarlas. Te agradecemos mucho, Ramsés, te mando un abrazo en nombre de la comunidad de la universidad, y Mari Carmen, pues para que hagas tú la presentación sí ya formal de Ramsés. Gracias. Bueno, pues me voy a permitir leer una síntesis de su currículum, porque la verdad es un currículum muy amplio, pero pues quisiéramos mencionar todo, pero mejor aprovechamos toda su ponencia y los conocimientos que usted nos va a transmitir. Bueno, el maestro Ramsés Alejandro Peck Razo es ingeniero químico en la Universidad Autónoma del Carmen, especialidad en procesos petroquímicos con la Universidad Autónoma del Carmen. Cuenta con maestría en Administración de Empresas Internacionales con el Tecnológico de Monterrey, maestría en Administración de Empresas Internacionales en la Comunidad Europea con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Cuenta con diplomados en gerenciamiento, modelos económicos en economía de empresas, diplomado en modelos de contratación, todos estos en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con 25 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, upstream, midstream, downstream, geotérmica, electricidad, energía y economía. 15 años de experiencia en gerenciamiento, evaluación de proyectos, análisis de mercado, estrategias de negocios y mercado internacional. En la parte técnica, 25 años de experiencia en empresas como el área de exploración y producción, perforación direccional, barrenas, cementación, estimulación de registros eléctricos, fracturas hidráulicas, fluidos de perforación, sistemas de determinación y análisis de producción, estructura de superficies, ductos, sistemas artificiales y compresión, elaboración de proyectos de refinería del tipo modular o convencional, desde la parte técnico-económica, estudios de factibilidad y análisis de mercado. En el área de almacenamiento de combustibles, análisis de mercado, evaluación de proyectos y conocimiento de las reglas del mercado mexicano y de los Estados Unidos. Análisis de mercado eléctrico, mayoristas, evaluación de proyectos para generadores y suministradores, conocimiento de las reglas de mercado mexicano, Estados Unidos, tecnologías en renovables, limpias,
biomasa, ciclo combinado y cogeneración. Mercado internacional, conocimiento sobre la compra de combustibles, logística, transporte en países de la Comunidad Europea, asiáticos, América Latina y Estados Unidos, intercambio comercial de combustibles, materia prima para hidrocarburos y relaciones de negocios. En el área académica también muy amplia, asesor en revisión de planes de estudio, de carreras universitarias en economía, ingeniería, carreras afines a la industria energética, con universidades a nivel nacional, internacional e instituciones gubernamentales. He incursionado como gerente y asesor en empresas internacionales de alto reconocimiento como Weatherford, Halliburton, por mencionar algunas de ellas. Pues creo que es una pequeña síntesis de su trayectoria, aunada a lo que usted nos pueda comentar después. Y bienvenido. Muchas gracias por escuchar el resumen. Adelante. Gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla para poner la presentación. Ahí ustedes me avisan si ya la están viendo. Ya, maestro. A ver, déjenme ver. ¿Ya la están viendo? Sí, maestro. Ok, bueno, entonces déjenme quito los subtítulos y pongo el pointer. Ok. Bueno, como decía el señor rector, lo de la parte de los estudios, hoy en día, con lo que está sucediendo en Estados Unidos y con los nuevos cambios que estamos viendo en los últimos 60 días, van a haber más oportunidades en carreras afines a la ingeniería ambiental, la abogacía y economía. Solo va a depender cómo lo vamos nosotros a concretar en el futuro inmediato, ya no de largo plazo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que con el COVID-19 hemos encontrado, en lo que hemos podido analizar, que sin dinero, como se dice comúnmente, no hay crecimiento económico. ¿Y esto qué significa? Que todos los estudiantes y todos los profesionales que tengan o que busquen alguna forma de trabajar después de haber estudiado, si no tienen una evaluación económica, van a sufrir con muchos problemas. Anteriormente era el inglés, y hoy va a ser que se necesitan individuos que hablen inglés, sepan analizar proyectos desde un punto de vista económico y no solo la parte técnica, sino saber por qué vamos a gastar ese dinero cuando yo esté en un proyecto, ya sea un ingeniero, una persona de la parte ambiental, un abogado o un economista. Dicho lo anterior, en México estamos pasando por un cambio sustancial en cuanto a la forma de gastar el dinero. ¿Y esto qué tiene que ver? Que en nuestro país, por muchos años, el presupuesto ha sido del tipo social. ¿Qué es lo que pretende esta administración? Y lo vamos a hablar de un punto de vista económico, técnico y operativo, sin meter la política. Quiere decir que esta administración quiere fortalecer, quiere tener una reactivación y una creación de empleos sostenidos cuando hoy tenemos lo del COVID-19 y quieren continuar un desarrollo equilibrado. La pregunta es, hoy vamos a gastar 6.3 billones de pesos, que son más o menos 200 a 300 mil millones de pesos más que el año pasado. Y este dinero adicional, solo tenemos seguro 5.3 billones de pesos y donde 1 billón todavía no sabemos de dónde va a provenir. Esto significa que el paquete económico, a grandes rasgos, dice que debemos pasar un crecimiento por arriba de 4.6 cuando hoy estamos contraídos por debajo de 8%. El precio del barril de 49 va a ser de 42.1 y ojo, hoy ante las remesas que están incrementándose hay un fenómeno muy sustancial que no hay que perder en cuenta. El turismo está contraído y eso significa que hay una menor cantidad de divisas. Por favor, divisas no significa que es dinero que va a entrar al presupuesto, es flujo de efectivo diario que circula en nuestro país de una moneda de cambio que nos hace que se fortalezca nuestro peso.
La plataforma de producción supuestamente va a ser de 1.857.000 barriles. La inflación esperada es del 3%, cuando hoy estamos por arriba del 4%. La tasa de interés dicen que debe estar en 4 y está en 4.25. El Banco de México no modificó en esta semana. Y lo que nos ha pegado a todo el mundo es el tipo de cambio. De 20 va a pasar a 22.1. ¿Qué tiene que ver todo esto? Y ya resumido, lo que lo platicamos hace un momento es en esta tabla. Ya la presentación se las voy a dejar para que ustedes la puedan compartir. Para tener un crecimiento de -8 hasta el 4.6, la ranita tiene que saltar todos estos saltitos. Imagínense nuestra economía saltar todo esto. Es un gran salto en una línea recta, de la recta numérica, cuando nos enseñaron cuando éramos chicos. Pero para hacer todo esto y tener esa felicidad de la rana, tenemos que tener lo siguiente: de ser por arriba del 2%. Hay que invertir en la industria de hidrocarburos y electricidad, escuchen bien la cantidad, entre 1.6 y 2 billones de pesos. Estamos hablando casi el 33% de los ingresos que se pretenden entrar en este año 2021. Esto significa que para poder llegar, tenemos que, para cumplir el 50% de energías limpias, en función de que Estados Unidos, con el nuevo presidente virtual electo, va a anticipar 10 años lo que pretendían hacer Estados Unidos, y automáticamente a partir del año 2021 ya entraron en la segunda fase de acuerdo a la misión que tenían. Pero, al año. ¿Cuántos se entregaron hoy propuestas de lo que pedimos para el día de hoy? Bueno. Pero 2 fueron la de Verónica y ¿quién más? Las que teníamos nada más, ¿no? Creo que alguien tiene abierto el micrófono. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer nosotros? Es tener una misión. En México no existe la misión. Segundo, ¿cuál es la visión? La visión que tenemos en México es sexenal, es de a la administración y va cambiando conforme el administrador en turno piensa lo que se debe de hacer. Dinero, no tenemos ya. Plan, ¿quién sabe qué es esa palabra? Invertir, lo estamos asustando la inversión, y el Banco de México ya dijo que de enero a la fecha se han ido mucho capital que podía haber invertido. Empleo, me van a decir que se están creando miles de empleos, de acuerdo a lo que está recobrando, de acuerdo a los datos del INEGI, pero revisando el dato del INEGI que vamos a ver, son salarios que se están pagando entre 40 y 50% menos de cuando teníamos antes de la pandemia. Más empleo, certidumbre. Ya lo vimos los de las calificadoras, cómo nos están diciendo la calificación a nivel país. Confianza, ya lo estamos viendo ahorita que la confianza está muy mermada en el mundo y más todavía en México. Inversión nueva, la inversión extranjera nueva no hay en este año. Facilidades para mercados, estamos viendo que quieren hacer una contrarreforma. La parte de certidumbre legal es otra cosa que estamos viendo. Los reguladores en este país. La continuidad puede haber. La población total en México en mes de agosto
Permitan un momento, ahorita se conecta el ponente. ¿Ahí sí me ven? Ya lo Ok, escuchamos más. Tomás, dígame, ¿dónde me quedé? Terminando lo de la ranita. Una ventana. Y a ver, ¿terminando qué, perdón? ¿Me La escucha? diapo de la ranita. Ah, ok. Bueno, ya está, listo. Bueno, ahí me escuchan todos. Cuando vean que no me escuchan, me hablan, por favor, otra vez. Sí, maestro. Ok, porque eso es lo malo de las virtuales, de la virtual. Bueno, ¿qué es lo que les quería comentar? Que en México existen más o menos 127 millones de personas que somos en el mes de agosto. El crecimiento que tenemos es más o menos 95 mil personas en promedio mensualmente que están naciendo. Y esto que está generando que estamos teniendo una población que en su momento dado va a necesitar servicios y sobre todo energía. Lo más importante de esto y lo interesante es cuando nosotros vemos de la parte de los sectores primario, secundario y terciario, donde el primario es lo que se dedica a la parte del aprovechamiento de los recursos naturales o llamamos energías primarias. En la parte secundaria es donde se hace la transformación y los negocios, y la parte terciaria es donde están los servicios. En México somos un país de servicios, es decir, si no hay negocios, nadie puede ofrecer su empresa o donde trabaje a los negocios. Fíjense cuánta gente es en la industria de energía. Son en julio 292 mil personas y el promedio, que es la media, está entre 300 y 350 mil a 400 mil personas. ¿Esto qué quiere decir? Que solo 400 mil personas en empleos directos están ligados a la parte energética. Eso es algo muy, muy preocupante, porque la población se vuelve más vieja y esta cantidad vamos a depender de recursos que van a venir fuera de nuestro país para sustituir a todos aquellos que no han tomado la decisión de entrar en la industria de energía. ¿Cuáles son los ingresos? Fíjense, la población hasta un salario mínimo en el mes de julio eran 11.4 millones de personas y en agosto aumentó a 12.3. Y menos de un salario mínimo, entre 1 a 2 salarios mínimos, 16 millones de personas. Entre 1 y 2 salarios mínimos es casi el 57% de la población activa económicamente que está ganando entre 1 a 2 salarios. Esto es preocupante porque quiere decir que una persona en forma directa está ganando no más de 10,000 pesos mensuales para el sostenimiento de su familia. Datos del INEGI ha comentado que antes de la pandemia, el promedio de los hogares, entre todos los ingresos que entraban a una casa, era entre 12 y 15 mil pesos diarios. Imagínense con el COVID-19, cuánta gente no perdió su trabajo y hoy está siendo recontratada hasta entre un 20 y un 30% menos del salario que tenía anteriormente. Esto es lo más importante que me gustaría que todos nosotros pudiéramos fijarnos. En el año 2020 dijimos, y lo que se estimó es que se iban a gastar ingresos 5.3 billones de pesos. En el 2021 se espera que van a ser 5.5 billones, que estos son los ingresos que sí tenemos la certeza de que se puedan dar. Pero el gasto neto son 6 billones de pesos el año pasado, que estamos por cerrar, y este año son de 6.257, casi 6.3. Esto significa que 718 mil millones de pesos todavía no sabemos de dónde va a venir, aunado que esta administración ha comentado que no se va a pedir prestado ni al Fondo Monetario Internacional, ni al BID, ni a nadie que pueda facilitarnos una cantidad de dinero. La pregunta es, ¿cómo se va a mover el dinero si la gente, el poder adquisitivo, las empresas y todo lo que estamos viendo colapsó en los últimos 4 o 5 meses y hoy estamos viendo posiblemente un rebrote
del COVID-19, que posiblemente tengamos que hacer lo mismo que se está haciendo en Europa. Y esto ya lo vimos hoy en la mañana, o el día de ayer, si no me equivoco, en la Ciudad de México, que posiblemente vuelvan a pasar al semáforo rojo. ¿Esto qué también indica? Estos son los ingresos presupuestarios del sector público. Lo que hay que entender para ver esto es que lo que llamaban el IEPS de gasolinas y diésel, y eso hay que dejarlo muy en claro, era antes un egreso dentro de los ingresos. A partir del año 2015 se convirtió en un ingreso para el país. ¿Esto qué significa? Que el IEPS de los combustibles que nosotros llenamos en nuestros carros o en los camiones y todo eso, es un ingreso neto de alrededor de más de 300,000 millones de pesos que están programados el día de hoy. Imagínense si pudiéramos quitar ese del IEPS en los combustibles, esta es la pérdida que podría tener en las finanzas públicas, lo que compete a la parte de los IEPS. Para leer el presupuesto hay que tener tres cosas nada más para leer un presupuesto. ¿Cuál es el gasto neto total? Simplemente van a ser 6.295. El gasto programable es lo que se va a gastar con certeza, de lo que sí se debe de gastar y lo que se evaluó y lo que la Cámara de Diputados está por aprobar en estos días para poder ser plasmado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo no programable es todo aquello de contingencias, problemas que puedan surgir en el país, pero este dinero va a depender mucho que se aumente la recaudación o que exista alguna deuda que podamos tener para poder hacer al frente a todo esto. El problema es de dónde vamos a sacar el dinero si hoy está contraído el mundo económicamente. Cuando vemos esta parte que es el gasto programable, hay que fijarnos simplemente en este gasto programable. El gasto programable, como les decía al inicio, es un gasto en México de desarrollo social. Y el desarrollo social, fíjense, en el año 2021, del 61% va a subir al 65%. Va a tener una diferencia alrededor del 6% en términos reales. Esto significa que nosotros en México le hemos apostado más a dar ciertos programas, y yo les llamo de fondo perdido, porque no hay un retorno de ese dinero ni de inversión, y hemos dejado lo del desarrollo económico que pudiera generar empleos directos para poder hacer frente a cualquier circunstancia que estamos teniendo hoy en día. Fíjense la parte de combustibles y energía. ¿Cuánto se gasta en México el año pasado? Que fueron 1 billón de pesos y hoy va a ser 976,000. Quiere decir que nosotros estamos dejando de apostar por parte de la inversión pública alrededor de 40,000 millones de pesos, más o menos 25,000 millones de pesos. Esos 25,000 millones de pesos son muy buenos, por ejemplo, para Pemex Exploración y Producción, en donde en Tabasco pudiera reactivar la economía que desde el año 2015 la tenemos contraída a raíz de lo que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quitándole los 100,000 millones de pesos en ese año. El presupuesto, como vuelvo y reafirmo, es un presupuesto social. El presupuesto es de un alto riesgo e incertidumbre para negocios, es decir, hemos puesto a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad otra vez en el ojo del huracán a darles un estrés, sobre todo para cumplir con las garantías que se necesitan de los ingresos presupuestales. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos dicen nuestros vecinos del norte del país que estamos dando una alta inseguridad, informalidad y todo lo que se llame de corrupción y todo eso, y eso está generando una percepción errónea para hacer negocios. Acuérdense que para hacer negocios en este mundo se radican 2 puntos importantes: la percepción y cuál es la veracidad de tus negocios que tengas sin decir mentiras. ¿Por qué es importante nuestro vecino del norte? Simplemente porque en el TEMEC hoy en día es la única oportunidad que vamos a tener y ya no va a haber otra si no la sabemos aprovechar. Con el Telecán lo desaprovechamos porque nos convertimos en manufactureros de tecnología y no hicimos lo mismo que hizo China, que se convirtió en una potencia tecnológica
porque antes en su momento pudo copiar las tecnologías que empresas de Estados Unidos fueron a China. Es por eso que ven ustedes en el TEMEC ciertos capítulos en donde dicen la protección de patentes, la protección de tecnología y muchos índoles que se están ahí. En el TEMEC hay algo importante que hay que tener. Esta administración no va a tener ningún problema porque el TEMEC en el artículo 34.7 dictamina que al año sexto se tiene que revisar. El problema lo va a tener la siguiente administración a partir de 2025. Si en estos 4 años no nos pusimos de acuerdo, posiblemente en el 2026 Canadá y Estados Unidos no quieran volver a firmar el TEMEC. Ya lo vimos con la carta que han mandado ciertas organizaciones de Estados Unidos y en esta semana la carta que mandó Canadá diciendo lo mal que estamos nosotros entrando hoy en el TEMEC. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como se dice en el dicho, si ves a tu vecino las barbas remojar, hay que hacer lo mismo aquí en México. En México estamos perdiendo la percepción de cómo se genera la electricidad. En Estados Unidos, que es esta la línea de producción, esto es muy importante lo que tienen que ver aquí. Esta es la producción de crudo que tienen en Estados Unidos y si se dan cuenta, a partir del año 2030, esta producción va a empezar a declinar. Ya no se va a utilizar tanto el hidrocarburo en Estados Unidos. Lo que se va a emplear es la utilización del gas natural para poder generar electricidad combinado con las energías renovables y energías limpias. Como pueden ver ustedes aquí, la mayor cantidad de energía que se va a producir va a ser la electricidad. Hoy en día que estamos aquí sentados en la computadora y pueden ver hacia alrededor de ustedes, ¿cuántos aparatos no tienen ustedes en su vida cotidiana que necesitan electricidad? Bueno, definiciones. Y esto voy a entrar en este capítulo porque lo introduje, porque es muy importante. Ya vimos el presupuesto, ya vimos por qué el TEMEC es importante, ya vimos que hay poca gente en la parte de energía. ¿Y qué es lo más importante hoy? Que tenemos que cambiar nuestra percepción y nuestra visión y sobre todo hacer una misión de largo plazo donde cualquier administrador que llegue en el futuro no la cambie, es porque en Estados Unidos ya entendieron desde el año 2000 cómo se debe aprovechar la energía. ¿Por qué? Porque escuchamos hoy mucha gente y dice, no, es que las energías renovables es el futuro. A ver, no es cierto eso. El futuro es cómo vas a utilizar las energías primarias para transformarlas y tomar la menor cantidad de recursos naturales para poder tener la energía suficiente para la vida cotidiana del ser humano. Esto significa que la energía primaria es el petróleo crudo, gas, carbón, viento, radiación solar, agua que se utilizan entre los ríos, entre otros. Y cuando hablamos de energía secundaria es cuando ya se hizo la conversión como es la electricidad por medio de la tecnología de las energías renovables. Cuando tú ya tienes la electricidad y ya está convertida, entonces se convierte en un portador de energía, como puede ser, como lo que hemos comentado, la electricidad o los combustibles o los petrolíferos, que son portadores de energía. En México todavía no entendemos esta diferencia y en Estados Unidos ya entendieron esto y es por eso que desde hace 2 años países de la Comunidad Europea ya están hablando de la economía circular. En Estados Unidos, con la entrada de John Biden, va a hablarse de la economía circular a partir del mes de enero y nosotros en México estamos atrasados porque me han invitado en Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina, ya tienen desde hace 3 años a 2 años esta parte importante de la economía circular. Lo que vi del Instituto de Japón. En el Instituto de Japón hicieron un estudio en donde determinaron que en el año 2050, después del COVID, la utilización o la toma de la energía primaria todavía ser el carbón, el crudo, el gas natural, la parte nuclear y van a estar el aire y la radiación solar. Ellos le llaman renovables, pero esos son los recursos naturales que son tomados en las renovables. Cuando nosotros vemos en qué se van a utilizar o cómo se van a transformar en la parte eléctrica, mucho va a venir todavía del carbón,
muy poco de la parte del crudo. El crudo se utiliza principalmente para la transformación, para combustibles en el transporte, el gas natural, la parte nuclear, renovables y, ojo, hidrógeno. Ingenieros químicos van a tener un realce a partir del año 2021. Se está haciendo mucha investigación del hidrógeno y en México ni sabemos qué es eso todavía. Esto es lo que tenemos que implementar y los que nos puedan escuchar es a partir del 2021 vamos a hablar de esta economía que se llama circular, que es reducir la cantidad de energía primaria, que es la toma de los recursos naturales o las materias primas de la naturaleza, reutilizar lo que se está en el proceso, en el trayecto o de los equipos que se están utilizando, reciclar y remover los contaminantes. Este va a ser el nuevo negocio en el futuro, en donde Estados Unidos va a crear una nueva forma de negocio y va a tener una ventaja competitiva, y esa va a ser la diferencia con China y Rusia, porque ellos todavía no se han preocupado en cómo hacerlo. ¿Por qué creen que países de la Comunidad Europea automáticamente cuando Joe Biden anuncia y dice que va a regresar al Acuerdo de París, automáticamente muchos países de la Comunidad Europea lo mandaron a saludar? Simplemente porque eso es el nuevo negocio, la captura de contaminantes. Entonces, ¿cuánto dinero se va a invertir en el mundo? Fíjense, 77.4 trillones de dólares, yo nunca los voy a ver, pero esto es del 2019 al 2050 de lo que se tiene programado. Y esto lo que nos va a dar es que hay que entender que la energía es un negocio en donde la inversión pública o privada pueden tener participación. ¿Cuál es el secreto? Un balance entre ambas inversiones en donde las administraciones en turno faciliten hacer las inversiones en su mayoría de la parte privada y bajo una misión de largo plazo. Visiones de administraciones de corto plazo, sexenales que tenemos en México, ya no van a servir en el futuro. Hoy viene una nueva guerra, no bélica, no comercial, sino es una guerra ambiental en el cual si tú no te aplicas, vas a tener problemas porque vas a tener que importar tecnología y gente. ¿Qué es lo que vemos como compañías, como Valero? Miren, Valero dice que hay que priorizar energía renovable, captación de emisiones, y ellos están utilizando la economía circular. Shell, energía renovable. BP, energía confiable. ExxonMobil, captura y almacenamiento. Aramco, innovadores y rentables. Y Pemex, nos quedamos en el manejo integral. Bueno, poco a poco yo creo que vamos a ir cambiando esa percepción que tenemos hoy en día. Por favor, este es el secreto de Estados Unidos de adelantar 10 años la misión que tenían en el año 2030. Del lado izquierdo, ustedes van a ver qué es lo que tomaron de las energías. Permítame tantito. Esto es lo que toman de las energías de los recursos naturales. Aquí toman el petróleo, toman la parte de la biomasa, carbón, gas natural, la parte de geotermia, aire, la parte de hidroeléctrica, la parte nuclear y la parte solar. De esta parte que toman de la energía de la naturaleza, ellos la transforman en electricidad, en la parte residencial, comercial, industrial y transportación. Fíjense en este balance de energía. Si toman ellos 100 cuatrillones de BTU, solo se aprovechan 32.7 en energía directa para la continuidad en Estados Unidos de las actividades que realizan. Y el 67.5 cuatrillones de BTU, que es el 77%, es enviado a la atmósfera en forma de calor y esta energía no es aprovechada. ¿Qué es lo que está haciendo Biden? Vamos a cambiar la forma de tomar la energía de la naturaleza y reducir las emisiones que se tienen de calor a la atmósfera, reduciendo la parte de cambio climático y ampliando esta parte de energía. ¿Ustedes han escuchado esto aquí en México que hemos hecho? Yo no lo he escuchado y no lo he visto ni en la ley de transición energética.
¿Qué es lo que pretende Biden? Y esto está en su parte de lo importante, es que él va a invertir entre 350 a 400 mil millones de dólares en forma directa en este nuevo negocio. Y en este nuevo negocio se llama utilizar bien la materia prima, aprovecharla y reutilizar y remover los contaminantes. La energía influye en las decisiones de la población para las próximas votaciones, sí, bajo el libre albedrío de un mercado abierto que se debe de tener. Donald Trump, ¿qué hizo y cómo influyeron las elecciones? Donald Trump era industria e hidrocarburos y carbón. John Biden fue bajo una economía circular. Y esto, Donald Trump apostó porque la industria de hidrocarburos, mucha de la gente perdió sus empleos y en corto plazo querían recuperar el mismo poder adquisitivo, pero todo dependía mucho de la política agresiva que podía haber sido Donald Trump en su segundo periodo de mandato, cosa que ya no va a suceder. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Fíjense, del lado izquierdo es como actualmente han ganado los estados a la parte de John Biden y de Donald Trump. Lo azul es Biden y lo rojo es Donald Trump. Del lado derecho, ustedes ven de color gris y estos son los campos donde se está produciendo lo de Shell. ¿Qué significa Shell? Donde se hace la fractura hidráulica o lo mal llamado el fracking. ¿Qué quiere decir? Que Donald Trump ganó los estados, en su mayoría, que están pintados de rojo, pero donde están los campos de producción de Shell, que es donde se produce más del 80% de la producción hoy en día en Estados Unidos. Pero cuando vemos el mapa, donde están los ductos y donde están los gasoductos y los ductos donde mandan los combustibles, podemos observar del centro de Estados Unidos hacia la derecha, pura industria de hidrocarburos, y del centro hacia la izquierda no vemos muchos ductos, que es donde vemos que mayoría de la parte azul de Biden fue donde ganó. Vemos que en esta zona es donde están las minas de carbón, la industria de las refinerías, y esto, ¿qué va a tener como una consecuencia? Cuando vemos el mapa de las energías renovables, esto color amarillo son los parques solares, la parte gris son los eólico y lo verde es las hidroeléctricas. Si se dan cuenta, gran parte de la energía renovable va a venir y está en los estados que están pintados de azul, como pueden ver ustedes. Este va a ser el cambio en donde hoy en día los estados que no tenían una economía, exceptuando California, van a tener un alto crecimiento económico y posteriormente van a migrar hacia los estados de color rojo. Esto con el futuro de poder reactivar la economía a un corto plazo, y esa fue la estrategia de Biden. Otra cosa que hay que ver que Biden es, las elecciones es reducir la brecha de energía, que lo que vimos anteriormente es la que se rechaza. Adelantaron una década y Biden va a ir sobre el secuestro de carbón, secuestrar carbón. Ojo, secuestrar carbón no hay mucha tecnología. Eso sería bueno que pudiéramos hacer una investigación y ver qué tecnología se puede hacer para secuestrar carbón. Y eso se puede hacer para PEMEX, Comisión Federal de Electricidad, en hospitales, en hoteles, todos aquellos que utilicen un combustible o emanen dióxido de carbono. En lo que vamos a ver, y esto es muy importante, es la agricultura energética. La agricultura energética, llámese energías renovables, van a ser parte fundamental, pero allá en Estados Unidos, y eso lo podemos replicar, y creo que debemos de replicarlo acá, es la utilización de etanol y biocombustibles. ¿Por qué? Porque el lado derecho que ustedes están viendo ahorita aquí, esto que está en verde, son todas las zonas agrícolas donde siembran maíz. Si se dan cuenta, del lado izquierdo, donde están los países de los estados de color azul, no hay cosechas de maíz. ¿Qué quiere decir? Que esta zona de aquí son tierras federales, y al ser tierras federales van a recibir un mayor apoyo para desarrollar la agricultura en todas estas zonas y van a tener una mayor diversidad para poder hacer esto. Aquí están las plantas de etanol y aquí no hay nada de este lado izquierdo. ¿Ya vieron por qué Biden está apostando en esta zona?
quieren tener un equilibrio porque la misión de Estados Unidos es que solo se había cargado en esta posición del lado derecho del mapa y ahora van a tratar de hacer un balance en que todo el sector energético y económico también esté del lado izquierdo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro país, que esta es la nueva forma como Estados Unidos va a ver el negocio a nivel mundial. ¿Y qué tiene que ver con México? Bueno, nosotros somos el cliente y el socio número 1 con Estados Unidos en la venta de crudo y petrolíferos, porque del lado izquierdo, fíjense que esto es lo que le vendíamos nosotros a Estados Unidos en el 2011, más de 40,000 millones de dólares, cuando ellos solo nos vendían 25,000 millones de dólares alrededor. Hoy en día, en el 2019, nosotros le compramos solo alrededor de 13,000 millones de dólares y ellos nos están vendiendo hoy en día 34,000 millones de dólares. ¿Ustedes creen que no están sabiendo aprovechar las energías primarias para su transformación y todavía les sobra para vender? ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy en día? Entonces, la nueva visión de este país es un nuevo modelo de negocio. No significa que van a quitar la industria de hidrocarburos en forma tajante, sino lo que van a hacer es minimizar la cantidad de crudo que extraen, maximizar el gas natural, aprovechar la menor cantidad de emisiones que se puedan tener hacia la atmósfera por medio de captura de dióxido de carbono, el calor que emanan y generar una mayor cantidad de electricidad. Y gran parte de la pérdida de los republicanos puede haber sido por la visión de largo plazo. Esto nos va a llevar con nosotros que John Biden va a invertir 2 billones en el cambio climático. Va a crear un millón de nuevos empleos y esto significa que la industria automotriz de Estados Unidos va a tener un cambio radical los próximos 10 años, en donde va la idea que en el año 2040 exista una mayor producción de carros híbridos, eléctricos y eléctricos con hidrógeno para el año 2060. En México, acuérdense que nosotros nos van a dejar solo la manufactura de carros a base de combustibles fósiles. ¿Y esto qué significa? Que Estados Unidos va a cambiar y va a cambiar la percepción de los compradores para tener carros eléctricos en Estados Unidos y nosotros continuaremos comprando carros con base de combustible. ¿Cuál es la definición del futuro? Eficiencia energética y va a ser construido por trabajadores de Estados Unidos. Lo que viene es, no va a haber una guerra bélica o comercial, sino va a ser de índole, por favor, no lo pierdan de vista, índole ambiental. Bueno, ya hablamos de que presupuesto, vimos que tenemos que tener un crecimiento, ya sabemos que tenemos un presupuesto social, ya sabemos que somos una economía de servicio, ya sabemos que Estados Unidos va a reducir y va a entre la brecha de sumisión 10 años antes, van a cambiar la forma de aprovechar los recursos naturales, van a reducir el cambio climático, van a ser los líderes mundiales en el nuevo negocio y nosotros ¿en dónde estamos? Bueno, pues vamos a seguir siendo productores de hidrocarburos, como está aquí en esta zona, pero no hay una visión de una transformación de la materia prima de largo plazo. Por favor, se van a necesitar en México muchos ingenieros químicos, muchos ingenieros industriales, muchos ingenieros de la parte ambiental, gente que sepa de abogacía, de hacer contratos, porque hoy estamos viendo que se están haciendo precedentes en el mercado energético que no tienen más de 5 años, y vamos a necesitar una infinidad de carreras, sobre todo que se acoplen a la nueva forma a nivel mundial que se va a tener. ¿Y esto qué significa? Si seguimos pensando que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son los que nos van a dar el crecimiento económico, vamos a perder. ¿Por qué? Porque a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se le da alrededor de 850,000 millones de pesos al año en promedio, cuando la inversión cuando iniciamos necesitamos entre 1.5 y 2 billones de pesos para poder cumplir y con el crecimiento que se necesita económico.
Fíjense el presupuesto para el próximo año de Pemex, de 412,000, perdón, de electricidad, 412,000 millones de pesos, bajó a 369,000. Pero fíjense, oh gran sorpresa, la mayor contracción es en la generación de electricidad. Y quiero hacer un preámbulo aquí. Hoy en día aquí en Tabasco estamos teniendo problemas con las presas. El cambio climático ya es muy complicado manejar el nivel de las presas porque la Comisión Federal de Electricidad pide que tengan las presas un mínimo de agua para en caso de que se necesite generar electricidad. En México hay más de 12,000 megawatts instalados de una planta de hidroeléctricas y solo se utiliza esa capacidad el 20%, perdón. Imagínense, 80% no se aprovecha. ¿Eso qué significa? Que la presa de Peñitas, y viendo que se está contrayendo el presupuesto, sería bueno decirle a la Comisión Federal de Electricidad que si en Villahermosa hay gas, ¿por qué no construye una planta de ciclo combinado que puede generar más empleos y dejar las presas que nos están llegando con problemas para que se utilicen para el riego o simplemente para controlar el caudal del río y no estás teniendo niveles de agua por arriba de lo que podemos controlar? Hemos de entender que hoy las precipitaciones pluviales es muy complicado saber cuánto es el volumen de agua por metro cuadrado que pudiera caer. Esto también está derivado a Pemex. Pemex le dieron más de 19,000 millones de pesos, pero no es el dinero suficiente. El mercado energético tenemos que tener que debe ser combinado con empresas del Estado o una privada, y la que no pueda hacer esto, bueno, hay que entender que no es una epifanía ideológica, hay que ser congruentes y no ser tan soez, porque si seguimos siendo soez, nos van a ganar el mercado, y el problema van a ser las actuales generaciones y las futuras que vamos a tener en este país. Vamos a tener, en caso que no exista un crecimiento económico, una salida de cerebros, que eso es lo que yo no quisiera tener, y eso ocasionará que mucha de la gente capaz que con simple educación y aportación pudiera utilizarse para poder ayudarnos. Investigación, ni qué decirlo, no tenemos en este país. Además vamos a ser brutos, tenemos la fábula del cangrejo, no queremos salir, que nadie salga de la cubeta, y acuérdense, y esto por favor ténganlo en mente, en México solo tenemos 5 años, óiganlo bien, del mercado energético nuevo, no tenemos más que esa cantidad, no hay más que 5 años operando este mercado eléctrico. Países como Rusia y como otros países ya se están yendo a la economía circular. Fíjense, y esto yo creo que 3 slides más y vamos a concluir para preguntas. El dinero que se utiliza para operar el mercado en México, en la industria de hidrocarburos y electricidad, se necesitan en el año 2021 1,183,000 millones de pesos. Cosa que no creo que lo vayamos a hacer por las condiciones de contracción económica y la percepción que se tiene de hacer inversiones en nuestro país. Si no llegamos a esta cantidad de dinero en el año 2030, que es por arriba de 1.5 billones de pesos, no sé qué vamos a hacer. En 1.5 billones de pesos estamos hablando de alrededor de 70,000 millones de dólares. En Estados Unidos están invirtiendo entre 300 y 350 millones de dólares anualmente, y con la nueva política de Biden posiblemente estén invirtiendo entre 450 y 500 millones de dólares en forma anual en energía. Imagínense cuántos empleos no van a generar y cuánta gente va a estar hoy en día en otra percepción. En la industria de hidrocarburos, miren, tendríamos que estar invirtiendo 574,000 y lo que se espera que sean 722,000 en función de lo que estamos viendo a nivel mundial de la menor utilización del crudo, pero una mayor utilización del gas natural. En conjunto, la inversión pública y privada, en conjunto, deberían de estar invirtiendo en el 2021 609,000 millones de pesos, cuando se espera que deberían de ser en el año 2030 más de 842,000 en la parte eléctrica. Bueno, ¿qué es lo que vimos? El Consejo Empresarial ya vio 270 proyectos. Se necesita gastar entre 1.8 a 2 billones de inversión. Se necesitan que sean inversiones directas propias
y lo que no puedan hacer las empresas del Estado puedan ser parte si no tienen el dinero, hacer aliados. Hay que incrementar entre un 40 o 50% de forma anualizada el dinero que se tiene que tener dentro del mercado. Y se tiene que hacer un plan de desarrollo nacional de negocios, y el cual, como estamos viendo, el plan de desarrollo nacional no se va a cumplir, el plan de la Comisión Federal de Electricidad no se va a cumplir, y el plan de Pemex, ya lo vimos en el último plan quinquenal, que ya se contrajo la producción a los niveles que se habían pronosticado al inicio de administración. No estoy diciendo que la administración esté mal o esté bien, estamos todos estamos mal, porque no hay una misión de largo plazo en donde todos nosotros nos podamos enfrentar a las condicionantes que se pueden tener de corto plazo. Esto es muy importante que lo veamos hoy en nuestro país, porque si continuamos pensando de la misma forma de que la inversión pública y privada no están bajo un balance, la misión de México nunca la vamos a tener. Y es lo importante, que hay que generar números de empleos para que podamos tener todo lo que se pueda hacer en este país. Lo voy a dejar hasta aquí para que yo les mande la presentación y ustedes, si quieren, me puedan hacer preguntas referente a esto. No sé si quieren hacerme preguntas. No se escucha. Sí, maestra Meredith tiene apagado el micrófono. Ramsés, yo quisiera, bueno, para que, a ver si se animan los compañeros que nos están oyendo, a todos les agradecemos. Fue muy interesante ver, ahora que estamos en este contexto del el proceso postelectoral, más allá de si Donald Trump va a seguir con su misma postura o no, los mapas que presentaste pues evidencian las características muy particulares de los Estados Unidos. Cuando vemos el mapa de cómo se dieron las elecciones, la parte azul, que es la que representa a los demócratas, y la parte roja a los republicanos, observamos que la parte central ha sido para Donald Trump un terreno muy fértil, porque son estados que se han mantenido muy vinculados al sector tradicional, al sector agropecuario, cuestiones de esa naturaleza, al sector comercial, servicios. En cambio, donde estamos teniendo una marcada presencia, sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos, pues vemos todo ese corredor que va desde Washington, Oregon, California, y luego corriéndose ahora hasta Nevada, que era un estado tradicionalmente republicano, Nevada, Nuevo México, y seguramente pronto también Texas va a tener un cambio, ¿no? Si los demócratas siguen generando. Esto pues, nos muestra cómo en un país como Estados Unidos estas, diríamos, dicotomías entre un modelo y otro se dan. Yo creo que no lo hemos alcanzado todavía a percibir, pero la propuesta de Joe Biden ha sido pues percibida sobre todo por los jóvenes, los universitarios, pero más que nada, y creo que ahí fue importante, el sector económico que le apuesta al tema del futuro. O sea, que le apuesta a las energías limpias, que le apuesta a las tecnologías y a toda esta virtualidad que se ha dado. Me preocupa, bueno, porque en México, hasta donde ahorita estamos viendo, hay una resistencia a transitar a las energías limpias, se sigue apostando por las energías del carbón, las políticas de Comisión Federal de Pemex lo indican, pero creo que al final de cuentas tendremos que transitar a ese punto. Tú comentaste en la parte final, y que es lo que quiero enfocarme, porque a mí me ha llamado mucho la atención y quisiera que la universidad, pero creo que no hay quien esté impulsando, vamos a tener que impulsarlos desde arriba, es que, como tú seguramente lo conoces, hace poco tiempo se descubrió un yacimiento muy importante de litio en Sonora, de cerca de 283,000 toneladas de litio, que lo convierte en el reservorio de litio más importante del planeta. El anterior estaba en Bolivia, y hay que entender el por qué también estos fenómenos geopolíticos, que ahora que regresó Evo Morales a su país,
la elección de un presidente nuevamente de este grupo más, pues Bolivia se puso en el eje precisamente de las percepciones futuras en la geopolítica por este litio. Creo que nosotros tenemos que empezar a ver esta importancia del litio porque pues a 1.400 kilómetros de Sonora, donde está este yacimiento, está Telsa, que es la productora principal de las baterías de litio, que son las que van a mover estos automóviles que tú dices. Sí creo y me preocupa porque el Tratado de Libre Comercio enfoca mucho a seguir siendo manufactureros de los automóviles de combustión interna, pero creo que una oportunidad sería ser productores de las baterías para los automóviles eléctricos, híbridos ahorita y quizá ya eléctricos mayor. ¿Cómo ves esta posibilidad? Algunos hablan de la sustitución del litio, o sea, más bien el petróleo en su salida natural, el litio se convierte en el petróleo blanco y pueda generar ventanas de oportunidad para muchas áreas, sobre todo la geología, la geofísica, los ingenieros químicos industriales, los ingenieros industriales, como tú has señalado. ¿Cómo ves esta posibilidad de aprovechar el litio en el momento que estamos viendo en México la reducción notable de nuestras reservas petroleras? Bueno, a ver, hay una cosa que hay que implementar en el futuro, economía circular, no lo olviden eso, ¿ok? Y la economía circular dice, yo voy a tomar de la naturaleza, por ejemplo, el litio, lo voy a transformar en batería. La pregunta es, cuando llegue a su vida útil, ¿qué voy a hacer con esa batería? Claro. ¿La voy a volver a reusar o ya no la puedo volver a reusar? Y si ya no la puedo reusar, ¿cómo la voy a remover? ¿Dónde la voy a depositar? Ese es el problema que se tiene hoy en día con las baterías, que a nivel mundial va a venir los próximos 10 años un problema de muchas baterías de carros que se iniciaron, que no se sabe cómo se van a degradar. Y está pasando también con la parte eólica. De las aspas que ustedes ven, tienen una vida útil. No sabemos todavía cómo la vamos a reutilizar. El problema de México es lo que nos va a suceder con la industria de hidrocarburos, por ejemplo, el caso del litio. Es que va a venir alguien, lo va a extraer, y como nosotros no sabemos transformarlo en el negocio que se requiere en ese momento, nos van a traer la tecnología, van a sacar las baterías y las van a sacar a exportación, porque nosotros vamos a seguir utilizando carros con base de combustible fósil. Entonces, hay que entender algo muy importante. Mientras no tengamos una visión como país, no vamos a tener ni tecnología ni crecimiento económico de lo que queramos nosotros. Y lo que tenemos que hacer es, y no lo digo por la universidad, sino todo el conjunto de universidades a nivel país, juntarse y exigir a los legisladores y a todo el mundo que se haga un plan de misión, porque el problema lo van a tener los muchachos que están estudiando. No sabemos si van a tener el trabajo, no sabemos si se va a utilizar la energía primaria como se requiere, no sabemos en la parte, por ejemplo, en la parte legal, yo estoy viendo que hacen falta muchos abogados, hay muchos abogados de litigio, pero hay muy pocos abogados de contratos. Entonces, no nos hemos nosotros adaptado en forma rápida. Aquí en México, acuérdense que lo que hacemos nosotros, primero hacemos el contrato y luego averiguamos si funciona. Y en Estados Unidos al contrario, primero averiguan si funciona y luego hace el contrato. Aquí andamos mal todavía nosotros en ese sentido. Y yo creo que la oportunidad la tienen esta nueva generación, porque si no exigen que se haga un cambio sustancial en México de una visión de largo plazo, olvídate. Nosotros al año 2040, pues, si es que todavía estamos con vida, no creo vamos a ver esta misma cosa que está sucediendo dentro de 20 años. Y las generaciones se van a perder. Y lo que más me preocupa es que en México estamos acostumbrados en que cada administración que llega es con una visión. En cambio, en Estados Unidos empezaron desde el año 1973. Su primera fase la concluyeron en 2015, e iban a iniciar la segunda fase en el 2030, y ahorita la adelantaron 10 años antes con Biden, en el 2021, porque ya se dieron cuenta que Rusia y China no tienen la capacidad de adaptación rápidamente y no tienen tantos aliados como la Comunidad Europea, que tiene experiencia para la captura de carbón. No sé si tengan otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les sigo platicándoles. Síganle, maestro. Sí, buenas noches, maestro Ramsés. ¿Sí me escucha?
Sí, buenas noches. Jonathan Toriz por aquí de antemano, pues felicidades por la presentación, se me hace pues de bastante utilidad. Yo actualmente estoy estudiando la maestría en Ingeniería Petrolera en la Olmeca, soy egresado igualmente de la Olmeca. Me desarrollo como ingeniero de yacimientos en el área de caracterización dinámica. Nosotros como trabajadores en la industria petrolera entiendo de la transición que tenemos de los combustibles fósiles a la energía renovable. Por ahí vi en su presentación que más o menos hasta 2050. A nosotros, lo veo a usted y usted está haciendo la tarea, ¿no? O sea, de informar a las nuevas generaciones, a las generaciones actuales, el gobierno, el colectivo, los operativos. ¿Qué nos toca hacer nosotros como nuevas generaciones para dar mayor impulso a este tipo de pues, de conocimiento, de hacer la transición? Porque obviamente no es de, como es del conocimiento público, hay veces que en la industria prácticamente tratamos con personas con una visión de muy poco, de muy poco... Corto plazo. De muy corto plazo, exactamente. Entonces, por mira, más o menos podemos ir nosotros, ¿no? Mira, Jonathan, tú estás en un área muy importante que es la evaluación de los yacimientos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la cuenca de Burgos, en Tampico, Misantla y todas esas zonas son lo que llamamos nosotros formaciones de baja permeabilidad. No le llamo donde se hace fracking porque hacen muchos errores, es de baja permeabilidad. Y ahí se hacen las fracturas hidráulicas. La ventaja que tenemos es que el crudo, el líquido de los hidrocarburos, su utilización va a disminuir. Y la OPEP ya ha dicho que no va a aumentar la demanda después de 2033, se va a mantener estable. No significa de que isofacto ya no vas a utilizar el crudo, porque hay países todavía en vía de desarrollo. Lo que sí es importante en nuestro país es ir forzando a que se puedan extraer el gas natural. Tenemos cuencas de Burgos, tenemos las cuencas de aquí del sureste, que no se está utilizando el gas, porque supuestamente sale muy caro hacer la inversión, y se nos ha hecho más fácil aprovechar el gas natural que viene de Estados Unidos, porque ya vemos el ducto que tienen el ducto marino, donde se pueden mandar más de 3,000 millones de pies cúbicos diarios, de la capacidad que tiene eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros? Es forzar a que exista primero un plan. Y el plan significa que ya no nos importa tanto la producción de Pemex, sino también con los privados, y que la administración entienda que Pemex no tiene el suficiente dinero para extraer los hidrocarburos que se necesitan en base a la economía que tenemos hoy en día, que está basado en fósiles. Y eso, básicamente, cambiar toda esa percepción. Ya no tenemos tiempo porque, le digo la verdad, ya con John Biden entrando en enero, ya me di cuenta que en Estados Unidos va a haber un cambio radical de la forma como van a utilizar los hidrocarburos, y no significa que no van a seguir teniendo el negocio, significa que van a invertir más en tecnología de largo plazo, en inversiones de renovables. Ya lo vimos con Shell, BP y todos los demás. Lo que yo sí recomendaría entonces es empezar a forzar a hacer un plan de largo plazo sobre la industria de hidrocarburo, y esto es a partir de la estructura de los yacimientos que tenemos en nuestro país, porque hoy no estamos yendo en yacimientos de una alta complejidad, en pozos de alta presión y temperatura, y lo que necesitamos es ir a pozos que nos puedan ser más redituables, poder extraerlo lo más rápido posible. Y lo otro, que si tú me permites, es ir evaluando zonas de almacenamiento de gas natural, porque aquí en México no tenemos ni cavernas ni domos salinos donde nosotros podamos hacer esta inyección. Y eso es lo más importante, yo creo que podría decir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Claro, maestra Meredith. Adelante, maestro Cuevas. Hola. Ramsés, buenas noches, soy Jesús. ¿Qué pasó, Jesús? Buenas noches. Hola. Oye, pues en tu disertación escuchaba, por lo menos en 2 ocasiones, insististe sobre la necesidad de abogados de contratos, ¿no? Entiendo que es una necesidad que deriva de lo que explicas que viene, pero particularmente estás pensando en contratos, obviamente, que trascienden a lo nacional, ¿no? No, contratos entre privados. Ok. Acuérdense que cuando teníamos a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, nos contratábamos directamente a las empresas y no necesitábamos un abogado. Hoy en día ya se necesita un abogado porque ya hay contratos bilaterales entre privados.
Ya, pensé que te referías a empresas extranjeras con Pemex. No, empresas nacionales, empresas que tienen un RFC nacional y, por ejemplo, tú que eres un proveedor, te vas con una empresa y si no te cumple lo puedes demandar porque ya no vas a ir con Pemex, sino estás contratando por una empresa. Entonces Claro. se necesitan abogados que sepan de la forma contractual, abogados en la parte ambiental, abogados que sepan en cuanto a las necesidades de este nuevo mercado energético. Y hoy que estamos viendo las políticas públicas de que están quitando el outsourcing y todo lo demás, también de la parte de trabajo. Hay que tener también en cuenta eso, porque y hay otro que estuvimos revisando y se necesitan abogados para discernir en juzgados para las declaraciones de impuestos y todo lo demás que estamos viendo hoy en día. Y, por ejemplo, también se necesitan abogados y peritos que sepan cuando haya un juicio energético de un contrato, que sepan con un buen léxico discutir temas, porque hoy nos hemos encontrado que en ciertos juicios que han habido de amparos y todo lo demás, son precedentes que están causando una buena sensación en cuanto a la generación del nuevo mercado que tenemos, porque anteriormente solo era Pemex y Comisión Federal de Electricidad que estábamos contratados. Hoy en día ya puedo demandar a cualquier parte del mercado, y hay que recordar que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están bajo la ley del mercado, de la ley mercantil. Sí, claro. Ok. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Los estudiantes, no sé si hagan estudiantes. Si les digo la verdad. ¿Cuál cree? Bueno, buenas noches, ingeniero. Bueno, mi nombre es Isaac David Serna. Soy estudiante precisamente de la Ingeniería de Energías Renovables de la Universidad de Olmeca, aunque actualmente quisiera preguntarle cuál cree que sea la energía renovable que tenga más mercado en México en los próximos años, Bueno, tomando en cuenta. Bueno, a ver, Isaac, ahí vamos a partir de algo importante, porque todo el mundo se va con renovables. A ver, lo importante son las energías limpias. Limpias, sí. Las energías limpias se llama aquel que puedes utilizar combustibles, y en México hay una ley que dice para la parte eléctrica que debes de producir menos de 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt producido. O sea, yo puedo utilizar combustibles. Están los biocombustibles, está el etanol y muchas cosas que se pueden utilizar. En cuanto a tu pregunta de energías renovables, lo más importante es la parte eólica y la solar, siempre y cuando tengamos ya la tecnología para almacenar electricidad en momentos que no se esté generando. El problema que tenemos aquí en México, y eso es muy importante decirlo, es que como la parte de energía eólica está dependiendo del viento, y el SENACE tiene razón, y eso no lo voy a decir técnicamente, que están en lo correcto, y en la parte de solar, de estudios que hemos hecho, solo está de las 8 a las 6 de la tarde, la generación de electricidad. Creo que en la parte de renovables lo más importante es que podamos hacer investigaciones, como dijo el rector, con lo de litio. ¿Por qué no hacer que los estudiantes creen o inventen una batería con manufactura mexicana? ¿Por qué esperando de Estados Unidos o de la Comunidad Europea? ¿Por qué no nosotros en esta parte hacer investigaciones? ¿Cómo puedo hacer yo una batería para hogares, para comercios, para hoteles, que puedan almacenar batería? El secreto de las renovables hoy en día es la batería, y la batería va a depender mucho después de su uso, cuando tenga su vida útil, qué se va a hacer con la misma, y hay que hacer otra investigación. Entonces, si tú me preguntas cuál es el negocio de los renovables, yo te digo que el negocio no está en generar, sino está en que tú mantengas que la generación tenga dónde almacenarse. Entonces, el reto como tal, yo diría que es más reto, pero también oportunidad, es el almacenamiento, no solo, bueno, de cualquier tipo de energía, ¿no? Entonces. Sí, el reto es el almacenamiento. Entre más almacenamiento podamos tener, mejor va a ser la calidad y la necesidad que se tenga en cuanto a transmitir la electricidad. Y esto se lo digo porque si ustedes tienen oportunidad, cuando tengan un ratito de esparcimiento o de tranquilidad, revisen su recibo de luz. Y en el recibo de luz van a encontrar cuánto cuesta el costo de la electricidad.
y se van a dar cuenta que el 55% del costo de la electricidad está en la transmisión y distribución y solo el 28% de la generación de electricidad. ¿Qué significa? Que en México, por cada peso que te llega a tu casa o cada kilowatt y que pagas tú, el 55% se está yendo en transmisión y distribución. ¿Dónde está el otro reto? Redes de transmisión y distribución inteligentes y almacenamiento. Esos son los dos secretos. Muchas gracias. Buenas noches. Otra pregunta que tenga por ahí. Sí, los alumnos. Economistas no hay, esos van a ser los mejores porque se necesitan hacer evaluación de proyectos. Sí, Abogados, ambientalistas, ingenieros petroleros. Los ingenieros petroleros tienen un gran reto. Tienen que hacer una diversificación de lo que están haciendo hoy en día y tienen que maximizar los yacimientos, sacando la menor cantidad de crudo y su transformación, tener una mejor calidad de combustibles, porque hoy en día, ante lo que estamos viendo hoy en día en el mundo, se va a necesitar combustibles que generen menos moléculas de monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono pues, no lo pueden absorber las plantas. Ese va a ser el problema. Por eso está la agricultura energética. Por ejemplo, la agricultura energética, hicimos una investigación y resulta ser en una hectárea de maíz, en un año, puede producir hasta 17 toneladas de oxígeno. Imagínense 17 toneladas de oxígeno, una hectárea de maíz. Imagínense que plantáramos muchas hectáreas de maíz en este país para alimentarnos y absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno. ¿No sería más rentable? La parte de agricultura. La agricultura es otra cosa que es buen negocio. El sorgo, maíz, la caña de azúcar y todo eso se va a necesitar porque lo que se trata es tomar de la naturaleza. Y, por ejemplo, la caña de azúcar, fíjese, la siembra que menos utiliza agua es la plantación del maíz. Menos agua necesita. La que más necesita es el arroz. Fíjense en eso. La agricultura en el maíz, y en Tabasco no tenemos eso, tierras fértiles. Por eso le decía yo de Peñita, hay que decirles que la cierren y que esa agua mejor que nos la dé para riego. Al fin Peñita nomás necesita 85, no me acuerdo si 85 y no me acuerdo el volumen. Y eso es lo que tenemos que hacer. No sé si ya los aburrí. Buenas tardes, Sí, me llamo Isaí, soy de la carrera de energías renovables y tengo una pregunta para usted. ¿Usted qué opina sobre la eficiencia energética? Es otro negocio. Ese va a ser el mejor. Por eso se están dando cuenta que Biden adelantó 10 años porque lo que van a hacer es, van a construir nuevos edificios, van a cambiar el transporte público a que emitan menos emisiones de contaminantes. Y la eficiencia energética lo que te va a ayudar es que utilice la menor cantidad de energía, tengas menores emanaciones de calor a la atmósfera y eso te va a dar un ahorro sustancial fundamentalmente en la industria y en el comercio. Entonces la eficiencia energética, todo aquel en cualquier carrera de afín de una ingeniería o ambiental o que esté afín a la industria energética, si no sabe de eficiencia energética, olvídense, van a tener un gran problema. Y por favor, ya el inglés, ya el inglés no es que es necesario, lo tienen que saber. Lo que tienen que saber ahora, aparte, es saber hacer proyectos con un balance financiero del proyecto y interpretar económicamente si es rentable o no. No nomás es hacer el dibujito de la planta o algo por el estilo, sino hay que saber hacer el dibujo, cuánto cuesta, es rentable el negocio y cuál va a ser su recuperación de ese negocio. Hay que aprender eso también. ¿Alguna otra pregunta? Nada, Isaías, ¿alguna pregunta más? No sé. Ahí después cuando tenga usted tiempo, señor rector, me avisa y damos otra plática de proyectos. ¿Cómo ve el cambio de Tesla? Sí, El cambio de modelo de negocio de Tesla, de Elon Musk,
de los carros ahora a la carrera espacial con SpaceX y si también tiene que ver con ese almacenamiento de energía que comentaba hace ratitos, ¿no? ¿Por qué el cambio? Y si tiene que ver con el almacenamiento de la energía que yo creo que todavía es un tema importante para que los autos eléctricos pues puedan reemplazar al 100 a los autos de combustible normal. Los autos de combustible todavía no van a seguir hasta el año 2060, 2070, porque todas las economías son emergentes, muchas, y no van a tener. Lo que sí hay que entender es que, por ejemplo, a ver, lo que ustedes escuchan de Marte, de todo lo que estamos viendo de la carrera espacial y todo lo que estamos observando, es que lo que se está buscando es una alternativa para el año 2150. De acuerdo a proyecciones de que se han visto, es que si seguíamos como estamos hoy en día, pues el calentamiento global no lo podemos parar, ni el cambio climático, eso ya está. Eso es imposible que lo pueda revertir, solo hay que administrarlo. El problema va a ser ahora es cómo le vamos a hacer países como en México si no tenemos dinero para esa tecnología. Esa es la pregunta. O sea, háganse siempre esa pregunta. ¿Tengo o no tengo el dinero para esa tecnología? ¿Tengo o no tengo el dinero para invertir? ¿Me facilitan hacer el negocio o me lo complican? ¿Me dejan hacer la investigación o no lo puedo hacer la investigación? Fíjense, ahorita acabamos de terminar, y eso es un logro que estamos haciendo, una patente que tardamos con una persona más o menos 4 años hacer una patente. Ahorita hicimos un diluyente molecular, que ya terminamos pruebas, y el diluyente molecular es que vamos a aumentar de 22 a 26 grados API el crudo maya. Pero la pregunta, ¿cuántas patentes hacemos aquí en México nosotros? ¿Cuántas investigaciones hacemos que tengan una patente? Ahí lo que les digo a los muchachos que me hicieron la pregunta, Isaac y los demás, es, investiguen ustedes si pueden entrar en concursos para hacer construcciones de baterías. Ya ven que está mucho lo de los concursos de robótica y todo eso. Ahorita vienen concursos de baterías. ¿Cuánto dura una batería? Ahorita los carros eléctricos dependen de la duración y de la distancia recorrida por cada carga de batería. Pero la pregunta es, ¿dónde enchufo yo la electricidad? ¿Fue creado con carbón? ¿Fue creado con eólico? ¿O fue creado con energía limpia? Esa es la pregunta. Y en México, el 60% es creado con gas natural, que es un combustible de baja emisión de moléculas de dióxido de carbono, pero el 4% al 5% es con carbón, hidroeléctricas es el 8%, y energías renovables no ha pasado del 20%, del 20-23%, pero son intermitentes. Entonces, a la pregunta de usted, la pregunta, ¿México va a tener dinero cuando necesitamos gastar 1.5 a 2 billones de pesos y solo gastamos 900 millones de pesos, pues 9,000 millones, porque nomás queremos hacer lo que lo haga la inversión pública y no queremos dejarla privada? Nunca lo vamos a hacer. Le voy a dar este ejemplo. Aramco es una compañía nacional y cotiza en la bolsa de valores y tiene más de 10 refinerías donde participan en el extranjero, y tiene refinerías en Estados Unidos. Nosotros tenemos una, pero yo creo que dentro de 2 años ya vamos a perder la participación. Entonces, al final de cuentas, resumiendo, sin dinero no hay energía. Bueno. No lo estoy regañando, estoy platicando. Nos está asustando un poquito. Omar, hay en el chat algunos comentarios interesantes. Bueno, una preocupación de Omar Francisco Aradilla Sierra. Dice que compartamos la grabación. Ya Alejandra le contestó que mañana vamos a tener esta grabación. Ojalá la vean. Yo sí lamento mucho, se los digo con toda honestidad, que no estén más estudiantes en estos eventos. Yo agradezco mucho a mis compañeros funcionarios. Es una, pues, creo, obligación de nosotros ser partícipes de esto, pero desde luego lo importante es que los estudiantes de económicas administrativas, de las áreas de ingeniería, tenemos una carrera aquí. Me da mucho gusto, Isaac y Isai, que son estudiantes de energías renovables. Nos ha costado mucho trabajo ingresar a estudiantes a esa carrera. Me pasó en otra universidad de la que fui rector también. No nos creen,
Eso fue hace 20 años y no nos creen que el futuro está, como ya lo plantea el maestro Ramsés Pech, en las energías renovables, en la economía circular, todos esos elementos. Entonces, cuando les damos en carreras como derecho, como económico, administrativas, todos esos componentes, piensan que es una vacilada. Y es el mundo en el que van a tener que vivir. Hoy se ha constreñido de manera importante la formación y la universidad, y por eso estamos haciendo todo este esfuerzo, que creo que algunos no lo han entendido, es pues tener estas variables que son las que nos vamos a enfrentar. Nosotros podemos hacer el esfuerzo para formarlos en la universidad, pero hoy las institutos de trabajo, tanto públicos como privados, quieren lo que ya dijo Ramsés, y yo lo quiero enfatizar: competencias idiomáticas, trabajar en equipo, resolver problemas, presentar proyectos, y eso es un esquema transversal para todas las carreras. O sea, todos los que estudian en una universidad tienen que aprender cómo se negocia, cómo se dirimen controversias, todos esos temas, más allá de cuál es la carrera. Hay una pregunta que hace Omar, mi estimado Ramsés, que me parece interesante, una pregunta, una respuesta controvertida, porque hemos escuchado visiones a favor y en contra, pero dice que si la refinería de Dos Bocas tiene expectativas. Nosotros le hemos apostado a una carrera que es de ingeniería químico-industrial, creemos que va a ser ahí el tema de refinación, pero sí me gustaría conocer tu punto de vista, Ramsés. A ver, ingenieros químicos e industriales, a ver. Esos tienen una amplia gama. Yo soy ingeniero químico y tengo especialidad en procesos petroquímicos y refinación. A ver, petroquímicas, es el futuro, petroquímicas, y en México dentro de poco vamos a tener que hacerlas. En Estados Unidos se está cambiando las refinerías y se está utilizando petroquímica. Ahorita que les platicaba yo de esto del diluyente molecular, me tuve que meter a estudiar otra vez química orgánica, inorgánica y hacer un montón de cosas. Dos Bocas no es un capricho, hay que dejarlo bien claro. Es un hecho de que las 6 refinerías que tenemos en nuestro país, la primera data del año 1914, la última fue inaugurada en 1979. Imagínense la de Tampico Madero, que tiene más de 100 años, si no le han metido dinero. Yo no sé cuál es el diagnóstico de la vida útil de cada una de ellas. Imagínense que llegue a fallar una o dos como han estado fallando ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que importar más combustible. La refinería de Dos Bocas es importante en el sentido de que nos va a ayudar a darnos una certeza de que cualquiera de las 6 falle, podamos tener el respaldo, porque no vamos a tener coches eléctricos en cada uno de los que estamos ahorita, porque el poder adquisitivo de nosotros no nos da todavía comprar un carro eléctrico, seamos sinceros, ¿vale? Ya quisiera ver que alguien coloque su coche eléctrico todos los días cargando y el recibo de luz, ya quisiera verlo, depende de la tarifa que estés. Entonces, hoy en día, Dos Bocas es algo importante desde un punto de vista técnico porque no hay una certeza de cuál es la vida útil de las 6 refinerías. Lo que yo no estoy de acuerdo es que sea una refinería de 340,000. Yo preferiría una de 100,000 barriles para empezar poco a poco e ir creciendo. Porque 340,000 barriles significa que tenemos que tener barcazas de 100,000 barriles para sacarlo por el puerto. Infraestructura carretera, que ya lo vimos ahorita en Paraíso con lo que tuvimos con las inclemencias de tiempo, no está en infraestructura carretera. Entonces, imagínense toda la logística que todavía falta porque la inversión solo está dentro de la refinería. Si hubiéramos dicho una de 100,000 barriles, creo que sería lo mejor y lo más idóneo. Muy bien, pues, ¿alguna otra pregunta, alumnos? En cuanto a lo que el maestro Ramsés comentó, Ramsés comentó sobre el reto que involucra la transmisión de la energía. En materia legal, ¿cuál cree usted que pueda ser algún obstáculo a vencer en el futuro para incorporar nuevas tecnologías de transmisión energética en el sistema eléctrico nacional? Bueno, hay que recordar que la transmisión y distribución es una facultad que está en el artículo 27 que le compete al Estado.
y el Estado se lo ha dado a la Comisión Federal de Electricidad que haga esta administración, cuando lo debería de hacer el SENACE, pero el SENACE no tiene la infraestructura, ni el capital, ni el dinero, sino lo tiene la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer hoy en día? En México, no sé si han escuchado lo que se llama el código RED, que es para darle certeza a la red eléctrica. El código RED te dice que tienes que tener una confiabilidad en el sistema, pero la confiabilidad se gana teniendo sistemas de transmisión, de balance, de las subestaciones y todo lo que compete, cómo se transmite la electricidad y se distribuye. ¿Qué es lo que hay que hacer? En México está obsoleta las líneas de transmisión y distribución. Se necesita invertir. Tenemos más de 7 años que no hemos invertido para tener una configuración estable. Se invierte en mantenimiento, pero no se invierte en la modernización. Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo no podemos hacer una investigación para poder crear alguna aleación de materiales para tener una mejor distribución de la electricidad o transmisión con la menor pérdida que se tenga de la electricidad cuando se transmite? Ya saben que la Comisión Federal de Electricidad tiene muchas pérdidas, y esas pérdidas pues nos las cargan en el recibo, por eso es tan caro la redistribución y transmisión, porque las pérdidas nos las mandan a nosotros. Entonces, Isaac, yo creo que hoy en día es investigar, estudiar y la verdad irse a otros lados y copiar lo que vimos y tratar de replicarlo acá, mejor de lo que se puede hacer. Eso lo hicieron en China, y por eso, ¿por qué crees que en Estados Unidos ya nadie quiere ir a China? Porque les copian todo. Pero ahorita con el TEMEC no podemos hacer lo mismo, porque hay capítulos que nos dicen que no podemos hacer eso. Gracias. De nada. Bueno, pues creo que ya si ya no hay ninguna otra pregunta, algún comentario, pues damos por terminado este webinar, agradeciendo a todos su asistencia, su participación, especialmente a usted, maestro Ramsés. No sé si alguien, el rector quisiera despedir y también dar gracias, o ya terminamos aquí. No, bueno, no, sí quisiera no dejar de señalar primero el agradecimiento a Ramsés, que ya comenté al inicio de esta plática, pues lo conozco desde hace muchos años y sé de sus capacidades, y te agradezco mucho, Ramsés, que compartas con nosotros estos aprendizajes que has venido acumulando de ya mucho tiempo y que te ha convertido en un referente para muchas empresas y para muchas estaciones medios de comunicación para preguntarte hacia dónde vas. Yo te agradecería mucho que nos dieras la oportunidad, y Alejandra ya sé que lo está trabajando contigo, pues poder hacer otras actividades diferentes, webinars o lo que sea, porque creo que lo que tú nos puedes aportar como universidad, pues ayudará mucho a que los estudiantes en general, no solamente los que están en las áreas de ciencias de la Tierra, sino en general, puedan tener una visión más clara de la complejidad de mundo al que les va a tocar enfrentarse, porque la nueva normalidad no solamente es el tema de la pandemia y sus efectos económicos, sino que van a modificarse muchos de nuestros componentes cotidianos de vida, y se adelantaron, como tú ya bien lo has dicho, y ahora la llegada, espero que ya pronto, de manera muy aterciopelada, de Joe Biden a la presidencia, pues también como país vecino, como parte de ese TEMEC, pues tenemos que empezar, y por eso todos tendríamos que conocer, no solamente los estudiantes de Comercio Exterior y Aduanas, todos tendríamos que entender, y yo creo que podría ser muy bueno hacer un seminario sobre el Tratado de Libre Comercio, las ventanas de oportunidad. Nosotros hemos insistido, eso lo hemos platicado con el gobernador del estado, en el tema, por ejemplo, de biomédicas, que podemos aquí generar pues algunos productos que hoy se han hecho fundamentales, y pensar en el futuro, en el tema de las energías renovables igual, sí, pero no podemos seguir siendo, aunque ya le estamos apostando en la universidad al tema de la administración agropecuaria, que es un punto importante, y tú ya lo señalaste. Estamos impulsando un plan estatal de salud alimentaria que no solo tiene como visión modificar los aspectos alimentarios, sino también impulsar una economía primaria que lamentablemente se fue apagando mucho por el tema petrolero, pero que hoy podría ser
un factor importante para revertir una recesión económica, una pérdida de empleos lamentable que hemos tenido en el Estado. Entonces, Ramsés, muchas gracias. Mi aprecio personal, lo sabes que lo tienes, el reconocimiento de la universidad. Yo espero que pronto en otras participaciones pues haya, sobre todo, más estudiantes. Vamos a enfocarnos a que también ellos te escuchen, como ya los compañeros que han hecho uso de la palabra, para que esto pues sirva para su, diríamos, definición de su proyecto de futuro, que no es muy fácil, pero que en la medida que se preparen mejor, pues va a ser menos complejo. Gracias, Ramsés, te agradezco mucho. No, les agradezco a ustedes y por favor cuídense ahorita porque con el COVID-19 ahorita no sabemos de lo del rebrote. Y ¿sabe qué le quería decir, rector? Creo que sería bueno que la Universidad Olmeca pudiera hacer una propuesta sobre las presas, que se hicieran con la de Ciencias y Agricultura y hacer un grupo para que le puedan presentar al gobernador que hay que cerrar Peñitas. Dejemos cerrada Peñitas. No, esa presa no genera electricidad y nomás es puro dolor de cabeza. Yo creo que la Universidad de Olmeca tiene una buena oportunidad ahí. Sí, creo que es una alternativa. El presidente está proponiendo en la mañanera del miércoles, que por cierto rompió récord, más de 3 horas y media, planteó, entre otras cosas, que Peñitas se cerrara 4 meses del año, julio, agosto, septiembre y octubre, que son los meses, no, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Pues yo creo que más que cerrarla, lo que hay que aprovechar, como tú dices, en estas zonas que no tenemos un control de las aguas, que esas aguas sirvan para, pues, el riego, ¿no? Que es una parte, no para inundarnos, sino para regar. Sí, para el ganado que necesita agua. Todo. Que no se oiga más y menos un funcionario de allá del centro del país, que no la rieguen, que más bien no la presten para regar. Exacto, y eso, por ejemplo, hacer una construcción de una planta de ciclo combinado ayudaría mucho, por ejemplo, a ingenieros mecánicos, industriales, y un montón de gente que podría estar involucrado en esto y nos daría pues un preámbulo. Pues sí, hay muchas ideas y gracias, Ramsés, tú nos compartes y creo que podemos aprovechar mucho de tu experiencia. Le agradezco a muchos que participaron, los compañeros de la universidad, Sócrates, Yancy, bueno, obviamente Alejandra está por obligación aquí presente, pero que es la promotora de esto, a Mari Carmen, a Marina, pero también agradezco mucho que está Alejandra Casanova. Alejandra es uno de nuestros elementos. Digo, sabemos que hoy no la tenemos tanto tiempo como quisiéramos, porque ha sido para la universidad siempre un factor importante, ¿no? En estos temas de innovación. El tema de la visita de nuestros estudiantes a la NASA, que ahora este año pues no se pudo concretar como era nuestro deseo por estas condiciones, pero agradezco a todos, ¿no? Los que han estado presentes, estudiantes, alumnos, y por favor estén pues atentos. Vamos a buscar un mecanismo de que esto se difunda más y que sobre todo sirva para adentro y para afuera, nuestros egresados. Y lo importante es que pues a partir de mañana, según ya nos comentó la directora del CIDEC, lo vamos a tener esto en las redes para que pues lo compartan también con sus amigos, compañeros. Aquí Omar decía, quiero que lo pasen porque se lo voy a pasar a mi jefe para que entiendan. Está bien, es una buena idea. Bueno, gracias Ramsés y gracias a todos. Gracias, que tengan buena noche y buen fin de semana a todos y cuídense, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien. Les invitamos a visitar la página web de la universidad, en donde está ya promocionándose el Foro Internacional de Alimentación, como lo comentaba el señor rector, que se llevará a cabo el 27 de noviembre y pues participarán varios países. Va a ser algo muy interesante y muy relacionado con toda esta preocupación alimentaria y sobre todo también de producción de productos que ayuden al medio ambiente y a la alimentación. Muchísimas gracias, buenas noches a todos.